Muy buenos días, queridos alumnos, tengan todos ustedes. Y bueno, pues bienvenidos a nuestra clase de Historia del Perú. En este momento justamente nos toca a estas horas la clase de Historia. Bueno, eh, hoy día vamos a presentar un nuevo tema que a todos nos va a interesar, continuando pues los hechos transcurridos en todo lo largo de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar también otro punto muy importante, ¿no? ¿Ya? Entonces para ello te voy a pedir que estés atento a la clase que voy a explicar y sobre todo a continuación pues te presentaré nuestro tema del día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar nuestro tema titulado El primer gobierno de Ramón Castilla. Ya, este primer gobierno de Ramón Castilla se da en el año de 1845 al año de 1851. Bien, primeramente vamos a ver sus características, ¿ya? Cuando Ramón Castilla pues llegó al poder, se propuso una meta, ¿no? Superar la crisis económica por la que atravesaba nuestro país, ¿ya? Entonces, durante su gobierno, ¿qué es lo que hizo? Para obtener, dice, la pacificación, él estableció una serie de acuerdos, ¿ya? Una serie de acuerdos con los principales sectores políticos, ¿sí? Y perdonó a sus rivales, o sea, a sus enemigos, ¿no? Bien, de esta forma, dice, él puso fin a todo el caos, pues, que había gobernado por años, ¿no? Por años hubo ese caos, ¿no? Esa lucha, ¿no? Entonces, eh, esto se dio entonces en su gobierno, ¿ya? También Ramón Castilla pudo obtener la estabilidad económica gracias a qué? Gracias al dinero que obtuvo el Estado peruano por la venta del guano de las islas, ¿ya? Del guano de las islas. Bien, entonces Ramón Castilla nos representa, dice, él representa un periodo de estabilidad política y económica dentro de su gobierno, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a los ingresos obtenidos por la venta del guano, sobre todo por eso, ¿no? Porque como bien saben, la clase anterior hemos estado viendo a qué se refería, pues, ¿no? Esta, esta importante, este importante elemento, ¿no? Como el guano de las islas, que en ese tiempo, pues, tuvo un gran valor, ¿no? Una importancia tremenda porque beneficiaba, pues, en cierta manera, las riquezas, ¿no? De nuestro país. Pero a modo de que iba transcurriendo el tiempo, pues muchos países del extranjero pues se han ido apropiando, ¿no? Nuestro país exportando este elemento importante que es el guano de las islas, pues poco a poco se han ido, como se puede decir, ya no teniendo el mismo valor de antes, ¿no? ¿Sí? Por lo mismo que también hoy en día no hay mucho de esto porque los animales que lo generan, pues como el guanay, ¿no? Están desapareciendo, ¿no? Se están extinguiendo. Entonces, por esa dificultad, ¿no? Que bueno, y aparte también que, como les digo, ¿no? El extranjero pues aprovecha, pues, ¿no? Ha aprovechado prácticamente con algo muy importante que teníamos nosotros, ¿no? Las riquezas que nos daba la exportación de este guano. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. La economía. ¿Cómo fue la economía, pues, en el primer gobierno de don Ramón Castilla, ¿no? De Ramón Castilla que llegó a ser presidente también, ¿no? En la época de la República. Bien, disculpen. Primeramente, Ramón Castilla ordenó la economía, dice, mediante la ejecución de importantes medidas. O sea, él tuvo que tomar unas medidas, ¿ya? Y esas medidas son, por ejemplo, elaboró, dice, el primer presupuesto de la República. Y después introdujo el sistema de las consignaciones.
algo que les hablé en la clase anterior sobre el sistema de las consignaciones, ¿sí? Bien, ¿qué más? Él pagó la deuda externa que tenía nuestro Perú, ¿sí? Y aún después de haberla pagada, seguíamos con deudas, ¿no? Hasta hoy en día que no se acaba, me parece. Él pagó la deuda externa que tenía el Perú desde la época de la independencia, mira, de la independencia, ¿sí? Y esto pues mayormente estaban relacionados los países de Inglaterra, Chile y Estados Unidos, ¿no? Países que prácticamente estaban vinculados bastante con la deuda, ¿no? Que se le debía a esos países, ¿no? Entonces, es eso, ¿ya? Después también reconoció la deuda interna a los terratenientes que otorgaron préstamos a San Martín y a Bolívar, ¿sí? Esto también tuvo que ver la manera de pagar, pues, ¿no? La deuda interna que había dejado, pues, estos dos grandes personajes también, ¿no? Libertadores, ¿no? Como don José de San Martín y Simón Bolívar, ¿no? Bien, ¿qué más? También debemos de saber que llegaron los inmigrantes chinos, ¿ya? En ese tiempo, en esa época, llegaron estos inmigrantes chinos llamados culies, ¿ya? Culies. ¿Quiénes dice estos hombres fueron utilizados como mano de obra, ¿ya? Como mano de obra en las haciendas costeñas y a la vez ellos se dedicaban, dice, a la extracción del guano de las islas. ¿Mm? Entonces estos chinos llamados culis trabajaban pues, ¿no? En las haciendas costeñas y en la extracción del guano de las islas. ¿Mm? Ya es importante la presencia de ellos porque en ese tiempo era importante porque trabajaban de esa manera, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora con otra de los puntos que en el gobierno de Ramón Castilla se dieron. Obras públicas y educación. Disculpen. Bien, en las obras públicas, bueno, con los ingresos del guano de las islas, deben de saber que Ramón Castilla pudo construir ¿qué cosa? El ferrocarril de Lima y Callao, ¿no? Ferrocarril de Lima y Callao. El cual dice está considerado como el primer ferrocarril de América del Sur. ¿Ya? Entonces está considerado como el primer ferrocarril de América del Sur. Bien, a la vez también en el sector de la educación se dictó el primer reglamento e instrucción pública. Y hizo muchas medidas en cuanto a la educación, ¿no? Entonces también esto sucede en el gobierno de don Ramón Castilla. Sigamos ahora con el aspecto internacional. Bien, en el aspecto internacional, en el gobierno de en el gobierno de don Ramón Castilla, los objetivos de él eran, ¿no? En la parte política internacional fueron, pues, estabilizar las relaciones diplomáticas con sus vecinos, que haya una buena relación y que ya no tengan problemas, ¿no? De cualquier índole, ¿ya? ¿Qué más? Lograr dice, solidaridad continental y dice también rechazar actitudes colonialistas de las potencias europeas en América. Claro, de esa manera también los países grandes pues ya no van a seguir apropiándose de lo que tenemos, ¿no? Entonces eso era su deseo de él, ¿no? Uno de sus objetivos de lograr una solidaridad, ¿no? Entre los países para también acatando las medidas que en su gobierno de Ramón Castilla pues se estaban dando, ¿no? Entonces eso era una de sus objetivos de Ramón Castilla a nivel internacional. ¿Qué más? Él convocó el primer congreso, dice, ¿ya? Convocó el primer congreso americano en Lima entre el año de 1847 y 1848, ¿ya?
donde también se propuso esta convocación del Congreso fue con una propuesta, ¿no? Propuso la alianza defensiva común de los países americanos frente a cualquier enemigo externo, o sea, frente a cualquier enemigo que viene de fuera, ¿no? De fuera de nuestro país. Externo es fuera, ¿ya? Y también dice que se establecieron embajadas y consulados peruanos en varios países. Él también propició eso, ¿no? En su gobierno. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los aspectos internacionales. Ahora sí, vamos a continuar con la retroalimentación, con los ejercicios que están en nuestros libros, ¿ya?